Muchachos, hoy es el día, tenemos una nueva presentación. Esta vez lo voy a documentar, voy a tratar de grabar todo lo que yo pueda. Ya es hora, son las 6 de la mañana, vamos a prepararnos, vamos a preparar nuestras cosas. Vamos a preparar nuestro desayuno y nos vamos a ir. Ahorita les estaré mostrando parte del proceso, así que levantémonos y vámonos. Nos vamos a Zongolica. Este día nos vamos a Zongolica, muchachos. Otra vez nos vamos. Vamos a esperar nuevamente a nuestros compañeros aquí en Jalapilla. Van a pasar por nosotros y nos vamos con ellos. Entonces, vámonos. Amigos, ya nos vamos yendo. Estamos partiendo, ya es tarde. Vamos a compartir este documental con los compañeros. Para los que no pudieron ir, ya estamos aquí. Bueno, ya apenas está yendo acá. Se me está haciendo tarde. Estamos yendo, en este caso yo a Jalapilla, porque ahí es donde el punto de reunión. Después de ahí partimos a Zongolica. Es una sorpresa para nosotros también. Ha llegado el bus y nos vamos. Amigos, hemos llegado aquí a Jalapilla. Estamos aquí en la iglesia. En un momento pasan por nosotros. Ya estamos ubicados aquí. Y ahorita... Y compañeros, se supone que ahí viene mi camión. A ver si es ese. Ahí viene detrás del azul. Y aquí estamos, compañeros, estamos esperando el camión porque no nos han llevado, así que nos esperamos. Aquí estamos con los compañeros, un profe y a ver a qué horas llegan. Pero de que llegan, de que llegamos a Zongolica, llegamos a Zongolica. Digo, vengas, ¿cómo te sientes? ¿Algún comentario? Nada, todo, sí, todo tranqui ya. Aquí vamos con el Ben. También ya, próximamente vamos a parar. Llegamos, muchachos. Unas palabras, Benjas. Estresado, mareado. Ni modo, compañeros, ahora a caminarle. Y pues hemos llegado y ahorita lo que vamos a hacer es caminar hasta la sede. Ahí vamos, ahí vamos. Vale. Allá va, ¿no? ¿Qué? El que nos abandonó. Hemos llegado al campus. Vamos a ver dónde se están poniendo poquitos. Vamos a ver dónde me toca. Después de... ¿Está chido? Nunca he entrado aquí. Es la primera vez. Entonces hay que documentar ya. Y compañeros, hemos llegado. ¿A dónde? Ahí está su carnet. Ah, sí, es cierto. Hemos llegado, muchachos, hemos llegado, compañeros. Ahí están, ahorita pregunto, pero... Ese es el único que se En la noticia, la entrevista. Ahorita les van a hacer otra entrevista de ellos y se va a transmitir. Ah, ¿sí? Sí. ¿Traen la aplicación? Sí. Claro. Eso es lo importante. ¿Me puedo conectar a alguna...? Ajá. Esa extensión es para ustedes, para muy bien. las dos mesas, porque aparte de ustedes está en otro equipo de acá, que viene de Tezonapa. Muy bien, te lo voy a mandar a Liz. Después de un largo viaje. ¿Listo, no? Les dije a Liz que iba a documentar todo. Es parte de mi vida, es parte de mi... Ya le dieron comida. Se quedan en simples pruebas. Mi idea es eso, desarrollarlo y crear una empresa de producción. De intersubjetividad. Nosotros nos damos cuenta cuando alguien nos quiere, nos ama, y la persona también se da cuenta si nosotros en verdad queremos, amamos, somos los que decimos. Que se pongan a un lado, ¿no? Y es una empresa. Por ejemplo, aquí podemos ver los servicios, los que va a solicitar la empresa. Puede solicitar un servicio a una universidad. Bueno, esta parte lo va a ver lo que es la parte de universidades. Las empresas van a solicitar el servicio. ¿A quiénes? A las empresas. Y las empresas lo van a poder ver. Aquí podemos ver los servicios solicitados. Por ejemplo, aquí tiene dos servicios: preparación de maquinaria, prueba de empresa. Y aquí viene. Aquí, por ejemplo, vemos las postulaciones que han hecho
Y puede ser la universidad y el estudiante. Por ejemplo, cuando damos clic aquí, vemos aquí, no se carga por la red, sí. La red. Pero por ejemplo, el Instituto de Úrsulo Galván tiene un estatus dependiente para que nosotros le podamos responder. Esta parte falta de la respuesta, ¿no? Pero ya, por ejemplo, ya vemos que la Universidad de Úrsulo Galván tiene esta petición. Así que ellos pueden darnos ese servicio. También podemos ver en esta parte, por ejemplo, en la operación de mantenimiento. Aquí se anotan todas las postulaciones. ¿Qué universidades nos pueden ayudar con esa parte, no? También tenemos las vacantes. Podemos agregar una vacante. Podemos ver la lista de vacantes. O sea, la lista que tenemos de vacantes y podemos buscar un candidato. ¿A qué se refiere esto? Que aquí están todos los candidatos que se han postulado a una vacante que tenemos. Y aquí nosotros podemos buscar al que es idóneo para nosotros. Por ejemplo, de qué ingeniería. Que nos conviene, ¿no? ¿Cuál nos conviene? ¿Qué estudiante nos conviene? Y aquí podemos ver las opciones, por ejemplo, versus CV y lista de evaluaciones. Todas las evaluaciones que también en el perfil del estudiante se puede hacer. En el perfil del estudiante se hacen las evaluaciones y aquí podemos nosotros solicitar a ese estudiante. Por ejemplo, aquí ya podemos contactarlo a través del número o a través de la universidad. Nos contactamos y ya. Vamos a buscar a este estudiante porque nos interesa su perfil. Aquí es la parte de vacantes, esta es la lista de vacantes que hemos subido. Por ejemplo, ingeniero en sistemas, soporte técnico, contrato, y aquí pues, faltan cosas, ¿no? Sí, detallitos. Aquí está la matrícula Jorge Martínez López, ingeniería en industrias alimentarias, es estudiante. Aquí podemos ver que ha postulado la empresa. Aquí, por ejemplo, podemos ver mis servicios. Estas son otras cosas, porque aquí podemos añadir los servicios que ofrecerá la empresa. Por ejemplo, capacitación, maquinaria, certificación, laboratorio, otro. Lo podemos añadir, por ejemplo, capacitación, pues añadir. Y aquí podemos elegir el tipo, capacitación, y aquí ya. Podemos llenar el formulario, guardamos, y ya se guarda nuestro servicio que podemos dar como empresa. Y digo, son muchas cosas. Realmente sí llevo tiempo, pero realmente Sí. eso que viene para... Llega. Porque yo hacía Sí, porque es muy organizado. Sí, ya fuera de broma, es una manera de hacer. Mire esta nunca la había visto. Eso sí no lo conozco, parece vampiro. Mire sus estos, mire. Ya te explicó, con orejas. ¿Son de aquí? ¿Quién es el que atiende aquí? Que me explique. abejas de las orquídeas. ¿Quién me explica?
Déjalo. Probablemente si le puedes explicar. Sí, digo, ¿y de dónde lo son El 99% se ha colectado aquí. ¿Aquí lo hicieron ahora? Aquí, inclusive aquí, en la explanada. ¿En serio? Sí. ¿Esto qué es? Esta es una cigarra, nomás que tiene unas glándulas que secreta esta cera, entonces estos churros son ceras que tienen. Esas, por ejemplo, hay otras especies que son como algodoncillo que luego están en las plantas. Y es lo mismo, es una cera que secreta de protección. Sí, es la famosa del... ¿Cómo le llaman? Yo nomás les iba a preguntar a los dos que cuando nos peleamos. ¿Por qué quiere pelearse, maestra? Entonces, no, nunca. Porque no lo conocemos. Ah, la pandemia nos cambió. Qué bonito está todo. Sí, estas son ¿Usted es maestro? de aquí. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama- La lleva. Esto es de ingeniería forestal, es la colección entomológica de insectos. Aquí, todos son de aquí. Esta es la que hace el ruido. No, solo tenemos insectos. Arácnidos. Ah, ¿nosotros? Sí, acabo para allá. Sí, está muy padre. Por ejemplo, todos estos se comen, le llaman chilcayames, torito. También este le llaman torito, también se come. Esto es lo más chiquito. Pues yo creo que sí. No, hay mucho más chiquitos. Y hay más chiquitos. Acá miren, hay estos de aquí son chiquitos. El microscopio solo se... Ahorita tenemos cajas de puros chiquitos, pero sacamos los más llamativos, evidentemente. ¿Y los han llevado a alguna exhibición fuera de aquí? Procuramos no hacerlo porque se maltratan. De hecho, ¿Cuál es el beneficio que aporta a la agricultura? no, bueno, sin insectos. Y tercera generación de la Dentro de la cadena alimenticia. una vez que ella está aprendiendo a generar unos productos como el crucecillo Sí, ¿no? en lo que es Tienen muchas funciones ecológicas. Literatura. Este parece un musgo, ¿no? Un líquido. Parece el periódico, tiene muchas letras. Ese es un grande y este es un chiquito, es del mismo, ¿no? No, son diferentes especies, pero ambos imitan los líquenes y los musgos. Estas son las abejas de las orquídeas, llegan a las orquídeas. Los machos llegan por aceites para atraer a la hembra. El brillo no deja ver. Qué maravilla. No tienen pesticidas, quieren Una renta de un laboratorio que necesiten las empresas hacer alguna práctica o un estudio. Porque acuérdate que es lo que nos va a plantear al principio. No sé si le cambió. Estamos esperando con el buen Benjas. Ahorita nos vamos a retirar a ver. ¿A quién nos lleva? ¿A quién nos da un aventón?